Queridos estudiantes, estaremos viendo hoy el taller de la página 40, que se refiere al tema triángulos y su clasificación y propiedades. Tenemos aquí la práctica guiada, que usted la va a encontrar en su libro, en la página 40. ¿Sí? Tenemos aquí la primera pregunta que dice, completa los enunciados. A. Un triángulo rectángulo puede ser también isósceles, ¿verdad? ¿Por qué puede ser isósceles? Porque recordemos que un triángulo rectángulo tiene la siguiente característica. Si un triángulo rectángulo tiene esta característica, este cateto puede tener este cateto de la misma medida y la hipotenusa de esta medida. Estos dos lados serían iguales. Por lo tanto, se cumpliría la propiedad del triángulo isósceles. Que es un triángulo isósceles, es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. En este caso, estos dos lados, el vertical y el horizontal, serían los ángulos iguales. Muy bien. Bien, como vemos aquí en nuestra imagen, sí podemos ver claramente que aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque el triángulo rectángulo tiene, ¿sí?, dos lados, un ángulo recto, este ángulo de 90 grados. Ok, entonces, este triángulo rectángulo podría ser un triángulo isósceles. Entonces la respuesta sería, un triángulo rectángulo puede ser también isósceles, si tiene un ángulo recto y dos lados iguales. ¿Cuáles serían esos dos lados iguales? Bien, vamos a revisar aquí. Los lados iguales serían los siguientes, este y este lado de aquí, como ya vimos anteriormente. Sí. Bien, pregunta B. El triángulo escaleno. ¿Cuál es el triángulo escaleno? El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene todos sus lados desiguales. Entonces aquí dice, el triángulo escaleno, llenamos aquí el espacio que tenemos que llenar en el libro, tiene tres lados diferentes y tres ángulos también diferentes. Así es. Recordemos que en todo triángulo hay ángulos interiores, como aquí, por ejemplo, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y el ángulo de 90 grados. A este ángulo le podemos llamar alfa, a este ángulo le podemos llamar beta, ¿sí? Y este de acá, ¿sí?, tita. Estos tres ángulos, sumados los tres ángulos, nos tendrían que dar 180 grados. ¿Sí? Entonces sumamos tita más alfa más beta, entonces nos tendría que dar, siempre va a dar 180 grados. Ok, eso debemos tenerlo presente. Listo. En un triángulo rectángulo, los ángulos alfa y beta serían ángulos agudos, es decir, ángulos menores de 90 grados, mayores de 0 grados. Bien, pregúntese, si los ángulos de un triángulo son iguales, también sus tres lados lo serían, y el triángulo lleva el nombre de equiángulo. A ver, si los tres lados de un ángulo, de un triángulo son iguales, también sus tres lados lo serán. Y el triángulo lleva el nombre de equiángulo. Equiángulo quiere decir que tiene sus tres lados iguales. Vamos a tratar de hacer un triángulo aquí. Bien, aquí este sería un triángulo equiángulo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué los tres ángulos son iguales? Porque los ángulos son opuestos a los lados. Por ejemplo, si este es el lado A, bien, vamos a cambiar aquí al lápiz. Ya, si este es el ángulo A, este es el lado B, y este es el lado C, entonces el opuesto, es decir, lo que está al frente, el ángulo opuesto va a ser A, lo vamos a poner en minúscula, el ángulo opuesto al lado B, también le vamos a poner B minúscula en este caso, ¿sí? Y el opuesto al lado C sería este, le vamos a poner C minúscula, ¿verdad? Entonces, siempre los lados van a tener un ángulo opuesto.
En este caso, como los tres lados son iguales, lo vamos a señalar de esta manera, así, son iguales, entonces significa que los ángulos opuestos, es decir, en otras palabras, los ángulos internos también serían iguales. Es decir, en este caso A va a ser igual a B y va a ser igual a C. Los tres ángulos van a ser iguales, por lo tanto, los lados también son iguales. En este caso, lado A igual al lado B, ¿sí? Igual al lado C. Listo. La pregunta B dice así: el triángulo no tiene ángulos ni lados desiguales. El triángulo equilátero, en este caso, aquí está el triángulo equilátero. ¿Por qué se llama el triángulo equilátero? Porque todos sus lados son iguales. Por lo tanto, no tiene ni ángulos ni lados desiguales. Aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿sí? Que es equiángulo, entonces por lo tanto sería equilátero también. Este triángulo que acabamos de ver ahorita es un triángulo equilátero, porque los tres ángulos son iguales debido a que sus tres lados también son iguales. Bien, ¿cuál es la medida de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo isósceles? Bien, esa pregunta es importante. Vamos a trabajar con los que tenemos aquí mismo, ¿sí? A ver, aquí tenemos este triángulo isósceles, triángulo rectángulo isósceles, ¿sí? Significa que estos dos lados son iguales. Este lado de aquí, y este lado también son iguales, tienen la misma medida. Por lo tanto, los ángulos opuestos también tendrán la misma medida, es decir, que alfa va a ser igual a beta, al ángulo beta. El ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta. Y si yo divido el ángulo de 90 grados para 2, ¿cuánto me da? Vamos a ver, 90 grados dividido para 2, dos ángulos iguales, ¿verdad? Entonces esto me da igual a 45 grados. Entonces, por lo tanto, los ángulos, ¿sí? Los ángulos agudos, es decir, alfa y beta, en este caso, de un triángulo isósceles, rectángulo, son de 45 grados. En este caso, entonces, alfa valdría 45, igual que beta, ¿verdad? Igual que beta. Entonces, beta también valdría 45 grados. Bien, de esa manera hemos terminado esta primera parte del taller de la página 40 del libro. Espero que haya sido de provecho y continuaremos en un próximo video tutorial para seguir desarrollando los talleres de la página 40. Bendiciones.